Hola amigos, buenos días. Seguramente habéis oído hablar muchas veces de que el perro es el mejor amigo del hombre y vamos, no tengo la menor duda. Pero el perro tiene también una serie de características que lo hacen único, al menos para mí lo hacen único como animal. Y es que tienen capacidad de predecir muchísimas cosas. Alguna de ellas os llamará muchísimo la atención, de verdad. En este vídeo vamos a hablar en concreto de 11 cosas que los perros pueden predecir. Y una de ellas, especialmente la final, os va a dejar boquiabiertos. La primera cosa que os llamará la atención que pueden predecir los perros, y está muy demostrado, es que pueden predecir los cambios climáticos. Pueden predecir que se está, por ejemplo, aproximando una tormenta, básicamente porque con su oído, a muchos kilómetros de distancia, pueden oír los truenos, cuando todavía a lo mejor a nosotros estamos viendo que hace sol. Otra cosa que pueden predecir, y además se les entrena incluso para ello, es que pueden llegar a predecir los terremotos. Y viene a ser un poco muy parecido al anterior. Antes de provocarse un terremoto o de que nosotros notemos el terremoto, se producen pequeños sismos que emiten una serie de ondas que el perro detecta. Su sensibilidad es muy superior a la nuestra. No tenemos todavía la capacidad de que nos comuniquen qué va a ocurrir, porque sería un auténtico chollo, la verdad. Pero sí que hay estudios, y cada vez están más avanzados, de observar a cierto tipo de perros y ver cómo se comportan, con la idea de llegar a predecirlo. Se sabe que lo predicen, pero todavía no tenemos muy bien domesticada esa capacidad. El embarazo. Los perros son también capaces de predecir o prácticamente diagnosticar si una mujer está embarazada. ¿Por qué? Porque en cuanto la mujer queda embarazada, se producen unos cambios hormonales, sobre todo se produce un pico de una hormona que se llama progesterona, que los perros la detectan, porque digamos que la hormona está por todo el organismo de la mujer y hay una parte que se segrega por las glándulas sudoríparas. Esa parte, aunque es mínima, el perro la huele y sabe que la mujer está encinta. Predicen también, igual que el embarazo, el momento del parto. Si el embarazo lo perciben notando la hormona progesterona, los perros pueden detectar que la mujer empieza a tener niveles más altos de hormona prostaglandina, que es la hormona que va a desencadenar el momento del parto, la rotura del cuerpo lúteo. Entonces el perro nota eso y su forma de reaccionar, lo cuentan muchas mujeres cuando están a punto de dar a luz, es que el perro no se separa de ellas en ningún momento. Los perros, sin duda alguna, también detectan algunas enfermedades, y esto ya se ha empezado a utilizar en medicina. Hay enfermedades, especialmente la diabetes y el cáncer. Hay muchos tipos de cáncer que detectan los perros, que estas enfermedades lo que van a provocar son cambios en el organismo del paciente. Y estos cambios pues hace que aparezcan aminoácidos alterados, que cambie la composición un poquito de la sangre del paciente, por ejemplo, que aumenten los niveles de amoníaco, que aumenten una serie de sustancias que el perro detecta, porque aunque estén en la sangre, pues las exhalamos con la respiración, las liberamos, por ejemplo, con las glándulas sudoríparas, y el perro las detecta. Una enfermedad que vamos a tratar un poco aparte y que detectan pero que muy bien, es la epilepsia, y esto ya se está aplicando en la práctica. Los perros son capaces de detectar cuando una persona está a punto de sufrir un ataque epiléptico. Y de hecho se entrenan a perros a que esa capacidad la tengan todavía un poquito más desarrollada. Los adiestradores caninos, especialistas en este campo, son capaces ya de seleccionar a perros para que convivan con personas con epilepsia. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque es una maravilla tener a un perro que te va a ayudar si vives solo o sola, a que si tú tienes un posible ataque de epilepsia, pues primero te ayude y segundo lugar, pues dé aviso. Los perros también detectan las emociones humanas, y no solamente la alegría, sino estados de depresión, de tristeza que tenemos los humanos. A veces el perro las nota, porque en nuestro organismo, cuando tenemos una depresión, por ejemplo, se producen también cambios bioquímicos importantes.
Y esos cambios bioquímicos pues afectan indirectamente, aunque nosotros no lo percibamos, al olor que desprendemos. El miedo. Los perros detectan el miedo. Y diréis, ¿y esto cómo puede ser? Pues muy sencillo, porque cuando una persona tiene miedo, hay un incremento en nuestra sangre de una hormona que se llama adrenalina. Y esto hace que la adrenalina circula por todo nuestro torrente sanguíneo, es decir, desde el último pelo de la cabeza, en mi caso no, evidentemente, hasta la uña del pie. Y todo nuestro cuerpo tiene esos niveles de adrenalina que salen por las glándulas sudoríparas, por el lagrimal, por el aliento cuando lo expiramos, y todo eso, aunque nosotros no lo notemos, los perros sí que lo notan. Lo notan más animales, también es cierto. No, esto no es algo exclusivo del perro. Esto lo detecta el perro, lo puede detectar el gato y demás. Los perros también detectan o saben cuándo te vas a ir, cuándo vas a salir de casa. Y esto ya no es una cualidad tan secreta. Esto es porque los perros se fijan muchísimo. Se fijan. Nosotros, aunque no nos demos cuenta, antes de salir de casa hacemos casi siempre las mismas rutinas. Y si no, pararos un poquito a pensar y os daréis cuenta. Te vas al baño, te tocas un poco la cara, vas a la cocina a beber un vaso de agua. Aunque no te des cuenta, cada persona tenemos unos rituales. Yo por ejemplo siempre miro, tengo manía en pensar que me he olvidado algo, pues reviso, siempre llevo un bolso de trabajo y a ver que no me he dejado esto, que no me he dejado tal, y lo reviso. Entonces si el perro te ve hacer eso, sabe que en ese momento vas a salir. A renglón siguiente, también detectan cuando vas a venir, y esto tampoco tiene mucho misterio, y es que te huelen a muchísima distancia. Cada persona, aunque nosotros no lo notemos, y aunque camuflemos nuestro olor con determinados perfumes, emitimos un olor que es como nuestra huella digital. Cada uno tenemos el nuestro. Y el perro, entre miles de personas, hay perros que tienen más capacidad que otros, hay perros que no tienen esa capacidad muy desarrollada, pero por ejemplo, razas de perros que proceden de perros pastores tienen esa capacidad muy, muy desarrollada. Un pastor alemán, por ejemplo, o un setter tienen esa capacidad muy, 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 muy desarrollada. Y saben a mucha distancia que estás a punto de llegar. Y por último, lo que os tenía que decir, la muerte. ¿Los perros detectan la muerte? Sí. ¿Pueden predecir la muerte de una persona? Sí. Pero este es un tema muy serio, y que hemos desarrollado en este vídeo que os pongo aquí. De verdad, porque os lo iba a resumir en este mismo vídeo, pero es un tema que no tiene nada de magia, no tiene nada de superchería. Lo que os hablo en ese vídeo son pruebas científicas de cómo los perros detectan o pueden predecir la muerte de una persona.